Ay, está fuerte. Eh, Entiendo que mi hermana necesita más cuidados, más observación, pero eso no significa que yo no me he sentido pues invisible en la dinámica familiar. Hola, mi nombre es Pau, tengo 16 años, me gusta mucho bailar y nadar. Mi hermana es Cami, tiene diabetes tipo 1, me llevo muy bien con ella y la quiero mucho, es una niña muy inteligente. Hola, yo soy Mariam, tengo 31 años y tengo un hermano que vive con diabetes tipo 1 desde hace 18 años. Yo soy nutrióloga, soy educadora en diabetes y me encanta trabajar con este grupo de personas porque me gusta impactar en sus vidas, cambiar la perspectiva de una alimentación saludable. Me encanta escuchar música, irme de conciertos, salir a pasear en la ciudad, en fin. Hola, mi nombre es Manolo, tengo 28 años y mi hermana Renata tiene 24 y 14 años viviendo con diabetes tipo 1. Mi hermana es mi mejor amiga, tanto así que siento que yo también tengo la diabetes de corazón, así le llamamos cuando somos muy unidos a gente que vive con esta condición. Mis pasatiempos son ver películas, series y anime y hacer contenido para Twitch y para YouTube. Hola, somos Inés y Elena, yo tengo 13 años e Inés tiene 17. Nuestra hermana es María y lleva 5 años viviendo con diabetes. Yo juego fútbol y hago danza aérea e Inés le gusta mucho el teatro musical y cantar. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te dijeron que tu hermano o hermana tenía diabetes tipo 1? Tenía 14 años, iba a cumplir 15 años. Y lo de mi hermana para mí fue como de que, pues sí, la hospitalizaron, está mal, pero se le va a quitar, ¿no? O sea, cuando salga del hospital ya va a estar bien. Cuando me dijeron que mi hermano tenía diabetes, la verdad no entendía lo que estaba pasando. Primero que nada no sabía ni qué era la diabetes. Solo había escuchado de que algunos tíos o algunos familiares habían tenido temas de la glucosa, pero realmente no sabía lo que estaba sucediendo. Yo tenía apenas 12 años. Pues la verdad estaba muy preocupada porque no sabía bien qué era o qué implicaba eso para su vida. Yo tenía 4 años, así que yo no sabía qué era ni siquiera la diabetes, obviamente. Yo solamente sabía lo que era gripa. Pues a los 4 años, ¿qué te puedes imaginar que puede ser diabetes, no? Lo único que pude notar en mi casa era que empezó a cambiar la alimentación y mi mamá quitó el azúcar de todo. Jamás imaginé que iba a ser algo crónico y que literalmente me iba a cambiar la vida. En principio me asusté mucho porque no sabía si estaba bien o mal o qué le iba a pasar. ¿Alguna vez te has sentido incómoda al hablar de la diabetes de tu hermano o hermana con otras personas? No me siento incómoda, simplemente me da coraje que la gente no sepa la información o realmente lo que es diabetes tipo 1. Entonces luego se lanzan a los comentarios de, ay, pues se va a morir tu hermana, tu hermana casi no va a vivir. No realmente. Creo que es un tema que me siento muy cómoda de platicarlo, sobre todo viéndolo desde la sensibilización y de informar a los demás de qué es la diabetes. Pues a veces no sé si lo estoy diciendo bien o mal o si alguien puede malinterpretar lo que le estoy diciendo o pensar que es algo malo. No, en realidad me gusta mucho hablar de diabetes. Yo trabajo en una asociación que apoya a niños, niñas y adolescentes con diabetes tipo 1. Entonces es mi pan de cada día y cada que platico con alguien me gusta educarlo a las personas que quieren ser educadas, ¿no? Hay gente que no le gusta, pero bueno, a las que están interesadas me gusta platicarles sobre esta condición. Muy a menudo la gente piensa que la diabetes es otra cosa que no es. Hay que estar como aclarando cosas. Cuando hay reuniones familiares, cuando estamos con amigos, que lo primero que le dicen, oye, ¿y puedes comer eso? Y yo siempre brinco y digo, claro, claro que lo puede comer, porque es una persona que puede comer de todo, sí con sus cuidados, pero se puede, ¿no? Entonces, realmente me siento muy cómoda en ese tema. Y trato de aportar algo más, ¿no? O sea, fuera de enojarme, de tirar hate a los demás, de que no saben o
algo similar. Al contrario, busco aportar y ampliar la mentalidad de las demás personas. No es incomodarme, más bien me gusta como darles la información real para que estén bien informados. ¿Sientes que la diabetes de tu hermano o hermana te ha hecho más empático y compasivo? Pues sí, porque te hace darte cuenta de cosas que antes no eran tan, pues que tú no las veías tan relevantes antes. Totalmente. El ser parte de una asociación, pues sí te cambia tu perspectiva de las cosas. Esto a raíz de mi hermana, claramente, ¿no? Pero creo que ahora soy más empático, no solamente con la gente que tiene diabetes, sino cualquier otra condición. Es que siempre he sido una niña como empática, entonces, y más con mi hermana, me llevo muy bien con ella. Pero sí he sido más empática en el sentido de que nunca me había puesto a pensar en cómo ella sufre con esas cosas. Por ejemplo, hace poquito pasó justo que le entró como una crisis de ya no quiero inyectarme, ya no quiero estarme cambiando la microinfusora, todo eso. Sí, el hecho ya de vivirlo de cerca, de estar con mi hermano, pues gran parte del tiempo he aprendido mucho de esta condición, ¿no? Y también de cómo aportar y cómo ayudar a los demás. A partir de esto te das cuenta que la gente tiene su propia historia, que es muy compleja, que cada quien tiene sus circunstancias y es mejor dar la mano, apoyar, que juzgar y sin saber qué es lo que está viviendo la demás gente. Wow, yo nunca había puesto en su lugar algo así como sentir lo que ella siente, ¿no? Que sueña a las 3 de la mañana la microinfusora y a ese momento hay que cambiar, cánula y todo. Hace que sienta lo que está pasando. Bueno, no lo siento, pero me ayuda a querer que ella esté bien. ¿Te sientes menos importante que tu hermano o hermana dentro de la dinámica familiar? Ay, está fuerte. Entiendo que mi hermana necesita más cuidados, más observación, pero eso no significa que yo no me he sentido pues invisible en la dinámica familiar, ¿no? O sea, eso es algo que también he trabajado en terapia, es muy importante ir a terapia, porque pues sí, o sea, es entender que ella requiere de ciertos cuidados, no especiales. No, realmente. Cristian sí vive con diabetes tipo 1, pero no por eso va a ser o más o va a ser menos. A los dos nos tienen con los mismos cuidados y con el mismo cariño. A veces siento que ella está en temas difíciles y es necesario que le pongan la atención que necesita o que se merece. No, bueno, actualmente no. Pero en un principio, cuando mi hermana justamente debutó, como que sí sentí un desapego de mis papás. Mi mamá se la pasaba en el hospital con mi hermana y a mi papá solo lo veía en las noches y yo me quedaba con alguien más todo el día. Y no fue como poder platicar con ellos de que llego del kinder y bueno, pues me pasó esto y el otro no. Ellos tenían que estar cuidando a Cami y yo tenía que entender que pues ellos estaban cuidando de mi hermana. Sí. ¿Te has sentido responsable de cuidar a tu hermano o hermana con diabetes tipo 1? Entre Cristian y yo tenemos una diferencia de 6 años. Yo soy la más pequeña, aunque a veces nos confunden si somos gemelos, si somos cuates o si yo soy la más grande, pero al final Cristian ha adoptado su autocuidado de una manera increíble. Cuando él se le baja la glucosa, empieza a temblar. Entonces, yo ya conozco a mi hermano. Entonces, si yo veo cierto síntoma, luego, sutilmente le mando un dulce, le mando un jugo, algún alimento que le pueda ayudar. Muchas veces siento que sí es necesario que le ayude, pero también siento que ella puede hacer las cosas que ella sabe que le van a hacer bien. No responsable como tal, pero sí debo de saber unas cosas, porque soy ahí su cuidadora también. Formo parte de los cuidadores de la casa. Pues sí, siempre me siento como en la necesidad de ayudarla, pero ni ella ni mis papás me han puesto nunca un peso de que es mi responsabilidad. No, creo que nunca he sentido como esa responsabilidad. O sea, lo hago porque la quiero, ¿no? La protejo, la cuido porque la quiero, no como una responsabilidad, pero también porque siento que ella es muy capaz de poder hacer todo lo que ella quiere. Sí, cuando me pide un jugo, ten tu refresco, tu dulce para que te suba la glucosa. Más que cuidarlo, es un
trato de compas, de echarle la mano en esta vida con diabetes. ¿Alguna vez has sentido que no puedes expresar tus propios problemas porque piensas que los de tu hermano o hermana son más importantes? Actualmente no, pero cuando estaba más chiquita sí. O sea, yo decía, yo tengo que ser como independiente. Yo soy Pau y Pau tiene que rifar porque Cami está malita, ¿sabes? Entonces yo me tragaba mis problemas y era, ok, me siento un poquito mal de la garganta, pero yo no me voy a decir nada porque están cuidando de Cami. Pero después con el tiempo aprendí que también está mal, porque hay que también decir lo que se siente, si no todo se va guardando y pues no, después de muchos años sale toda una bomba así, de un buen de cosas. Pues tal vez alguna vez me ha llegado a pasar, pero que yo me acuerde nunca ha sido algo como muy grave y sé que ella está bien y necesita muchas cosas. No, no necesariamente. Creo que con Cristian tenemos una complicidad donde los dos podemos externar lo que nos esté sucediendo, ¿no? Cada quien tiene su turno para externar lo que le esté pasando. Al contrario, también él ha sido un hermano muy empático en cuanto a respetar mi individualidad. No, para nada. Mi familia, mis papás y mis hermanas siempre están pues muy abiertas a lo que cada quien necesita. No, en realidad no sé si es el tiempo que hemos vivido con diabetes, porque sí, la familia también vive con diabetes. Son 14 años que pues yo siento que ya pues, se ha normalizado. Creo que soy libre de poder expresar lo que siento y si tengo algún malestar o un problema, sí lo puedo expresar sin sentir algo de culpa. Después de escuchar estas preguntas anónimas de personas que claramente no conocen sobre diabetes tipo 1, pero quieren conocer más, yo te tengo una pregunta. Ok. ¿Qué te gustaría que otros entendieran sobre lo que significa ser un hermano o hermana de alguien que vive con diabetes tipo 1? Me gustaría que los hermanos que no han empatizado con sus hermanos diabéticos, que empaticen, porque muchas veces es como, mi hermano tiene diabetes, pero yo no lo voy a cuidar. Yo ¿por qué tengo que cuidarlo? Y no, o sea, si tú estuvieras pasando por una misma situación, yo creo que te gustaría que alguien de tu confianza o alguien que no sea tus papás justamente esté a tu lado. Porque qué feo es sentir que de por sí ya te dijeron que estás diagnosticado con diabetes tipo 1, tipo 2, la que sea. Y después que tu hermano te haga el fuchi y no te quiera apoyar, se ha de sentir muy, muy feo. Me gustaría que entendieran que es una condición de vida la cual en ocasiones es difícil, pero no es imposible. Me gustaría dar este mensaje a la gente que tiene hermanos con diabetes. Traten de que sus hermanos conozcan a gente con su misma condición. Yo puedo decir por mi cuenta que conozco algunas personas con diabetes tipo 1 que las conocí por mi hermana, pero ahora también son mis amigos. Tal vez me gustaría que entendieran que puedo saber muchas cosas de mi hermana y de qué le está pasando, pero tampoco soy ella y no sé qué está pasando en su mente, aunque sí les puedo explicar muchas cosas que tiene. No significa que lo vas a estar vigilando, que sea una persona frágil, al contrario, eres un medio de apoyo en caso de que se necesite algo. Recuerda que tu hermano o tu hermana que vive con diabetes está llevando su proceso de autocuidado y nosotros como familia somos parte de esa red de apoyo, que debemos estar en sintonía, debemos estar informados. Que a veces pasa que la gente pues no es muy empática o no está bien informada sobre el tema. Y que se informen sobre la diabetes, porque si no, ¿cómo los van a ayudar? De poquito a poquito se va aprendiendo. A mí me ha costado años, pero he aprendido. Entonces, también les pueden salvar la vida muchas veces a sus hermanos. Sí, a veces es raro que no piensen lo que están diciendo y que no sientan esta empatía que a veces le tenemos y digan cosas que ni al caso o que no tienen mucho que ver y que la puedan hacer sentir mal. Todos son importantes en casa, pero al final véanlo todo como un equipo. Es un trabajo en equipo.